Ok, entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer en la asignatura es investigar la actividad 5 del cuadernillo. Dice, ¿cuáles son las propiedades de algunos materiales que utilizaban las culturas mesoamericanas? Ustedes en historia han estudiado el impacto que tuvo la formación de Mesoamérica a los diferentes estados que hoy integran a nuestro país, que es México. Mucha de la cultura que se dejó en el camino todavía la vemos en la actualidad. Sin embargo, mucha otra también se ha desplazado por el hecho de que estamos constantemente evolucionando y sustituyendo ciertos materiales o ciertas formas de crear artesanía. Ahora, como ya hemos trabajado previamente por el chat, les voy a compartir un enlace que los va a llevar a un video en donde ustedes van a poder ver qué fue o, bueno, más bien, cuáles fueron los aportes a la cultura de las diferentes culturas antiguas que pertenecían a Mesoamérica. Entonces, ¿qué fue lo que nos aportó en la cultura actual las culturas anteriores? Aquí está, se los envío por chat. No es un video largo como siempre, es un video bastante cortito que les pido que observen con mucha atención para después regresar aquí a la sesión y entonces hablar al respecto y empezar la investigación.
Muy bien, ¿listos? Vamos a ver. Aunque de manera preteórica, las civilizaciones prehispánicas aplicaron sus conocimientos sobre múltiples materiales y sustancias en ámbitos que abarcaron desde la producción de alimentos, vestido, herramientas de uso cotidiano y artesanías, hasta el desarrollo de complejos centros urbanos con servicio de sanidad, vías y medios de transporte altamente eficaces. ¿Esto qué quiere decir? Aunque ellos en realidad no tenían una base científica para hacer lo que hacían, les funcionaba. Esto era como consecuencia de una capacidad bastante alta de análisis, creatividad, ingenio y muchísimo trabajo. Cada vez que ellos trataban de implementar algún uso de alguna herramienta nueva, algún medio de transporte o alguna forma de comunicación nueva, tenían que analizar muy bien si iba a funcionar o no, de acuerdo a la gente con la que se socializaba, las necesidades que en ese momento tenían, y también mucho tiene que ver con lo que iban a lograr con ello, es decir, el objetivo final. Ahora, ustedes en el video observaron las diferentes herramientas y algunos nombres de ciertos compuestos que ellos utilizaban en la elaboración de la artesanía. ¿Cuál fue el que más le llamó la atención a ustedes? ¿Y por qué? ¿Por qué les llamó la atención? ¿Nadie? ¿Cuál maestra? Vamos a ver. Ah, la de que nos dijo del video. Ajá. Digamos, maestra, le digo que vimos. Mía, ¿qué te llamó la atención de los materiales que se mostraron? Creo que era una silla o un ballo porque vi que estaba hecha de cafecito, que ese ballo se hizo una figura de una jara o una maceta. Se veía como haciendo girando, girando y esa la mano lo sostenga y hace una figura. La alfarería, muy bien. Gracias, Mía, muchas gracias por tu aporte. Vane me manda mensaje, me dice, la masa me llamó la atención. ¿La masa esta, Vane, es la misma que menciona Mía o es diferente? Creo que es diferente. Es diferente. ¿Cuál fue la masa que a ti te llamó la atención? Pues así se llama. Bueno, yo leí más. Creo que era un arma Ajá. la que tirabas y la que te velaba los pies. Ah, ok. Sí, las formas en cómo ellos elaboraban las herramientas de caza tiene también mucho que ver con eso. Muy bien, chicas, excelente. Entonces, fíjense, tenían que ingeniárselas para construir o fabricar estos botes en donde ellos pudieran almacenar su comida. No existía, como ahora vamos al supermercado,
compramos nuestra vasija, ¿no? De cristal. En ese momento pues no había nada de esto. Y las formas en cómo cazaban, la manera en cómo se organizaban, cómo construían los materiales que les iban a servir justamente para cazar el alimento día a día. Ahora no es necesario tener nuestros instrumentos de caza, salvo que alguno de nosotros esté dedicado a eso, porque actualmente hay gente que todavía caza en el monte, pero la población pues es menor, a comparación de aquellos días en los que todos los jefes de familia tenían que ir a cazar para llevar el alimento a los demás. Después dice, entre los materiales empleados se encuentran algunas sales alcalinas, como el tequisquitali, que se usaba como sal de mesa y detergente ligero, mientras que la mica, el yeso y la calcita fueron empleados en la fabricación de colorante, el recubrimiento de muros y la construcción de columnas. Entonces, no solamente eran los materiales que ellos empleaban para elaborar objetos de uso cotidiano, sino también materiales empleados para cocinar, directamente en la comida. El hecho de que ellos empezaran a usar especias ya hablaba de que ahí se iba formando una cultura de la gastronomía. Las construcciones también, el hecho de que ellos emplearan materiales que pues hoy en día no se utilizan porque es más el impacto químico que tenemos. Cuando se construye una casa, ahora ya no vemos el barro con un cierto tipo de madera y piedras, ¿no? Sino que ya vemos la cal, el yeso y demás. Luego dice, también trabajaron las piedras preciosas, las cuales desempeñaban un papel ornamental en vestimenta y accesorios personales. Además, fabricaron cerámica y loza para elaborar utensilios de cocina. Entonces, no solamente era lo que ellos necesitaban, sino también lo que ellos querían. Las clases altas en ese momento, en la forma de organización, pues se tenían que diferenciar de alguna manera de los demás. Así que muchas veces no solamente lo hacían con las pieles de ciertos animales que cazaban, sino también con plumas, a lo mejor ciertos dientes de esos animales que pues habían cazado. Y aquí en el texto nos dice que también el papel de las piedras preciosas tenía que ver. Y no solamente era el hecho de tener una piedra preciosa, sino trabajarla. Porque ustedes saben que en la tierra pues sí hay muchísimas formaciones de diferentes tipos de minerales, pero no basta con obtenerlo, hay que trabajarlo, hay que conocer la forma de limpiarla, la forma de picarla, para no lastimar a esta piedra justamente y que pues se deteriorara con el tiempo. Después, el barro y el adobe fueron materiales comunes en la edificación de las más antiguas y representativas construcciones del Valle de Anáhuac. Fabricaron materiales similares al cemento a partir de la mezcla de cal y arcilla negra. Emplearon metales como el oro, la plata, el cobre, el plomo y el estaño en cuestiones ornamentales, o sea, de adorno. Ok, entonces no solamente fue la necesidad, sino también la vanidad lo que a ellos les llevó a desarrollar diferentes utensilios en la vida cotidiana. No solamente aquellos que les servían para la alimentación, las formas de comida, las formas de incluso de cultivar, sino también la manera en cómo se vestían, qué era lo que se ponían encima para diferenciar entre clases sociales, ¿no? Alguien de clase baja, cómo se podía diferenciar de alguien representativo de la cultura. Entonces, todo esto parte, justamente como aquí en el texto menciona, de algo preteórico. Ellos no sabían lo que estaban haciendo con base científica, pero ellos analizaban lo que ocurría, eran muy observadores, muy experimentales en ese sentido, porque si ellos implementaban algo y les funcionaba, era seguro que lo iban a volver a utilizar.
Conforme iba pasando el tiempo, se iban desarrollando cada vez más y la aportación hacia la cultura iba aumentando porque se iban descubriendo nuevas cosas, se sustituían a lo mejor otras que daban más trabajo por algunas que recientemente habían descubierto y les ahorraban mucho esfuerzo, etcétera. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de investigación. Dice, investiga, realiza lo que se te pide. Para esta actividad son solamente 6 ejercicios. En el primer ejercicio dice, escribe el nombre de 5 artículos elaborados con barro. Ok, ustedes pueden investigar en internet aquellos artículos que se pueden elaborar con barro. Incluso en la actualidad hay muchísimos utensilios, sobre todo de cocina, que todavía se hacen con barro. Después dice, describe brevemente el proceso de elaboración de adobes. Como siempre les digo, no es tal cual escribir todo un proceso, sino más bien la idea esencial. ¿Qué es lo que caracteriza el proceso? Bueno, primero se funde, luego se enfría y al final se deja secar, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo bastante concreto. Después, describe brevemente el proceso de elaboración de vasijas de barro, la alfarería, cómo es que se utiliza, si se utiliza alguna máquina extra, cómo se llama la máquina, la forma en cómo se mueven las manos, tiene mucho que ver también, etc. Después tenemos, escribe 3 usos que se le dan a la piedra de cantera. Ustedes para esto tienen que investigar qué es la piedra de cantera y ya después los usos. Si aún se usa en la actualidad, ¿en qué se usa? Y si ya no se usa en la actualidad, entonces, ¿en qué se usaba antes? Después, escribe 3 tipos de materiales usados en la elaboración de ropa. Pueden ser actuales y también antiguos, ¿sí? Y por último, escribe 3 causas que dañan el ambiente durante la transformación de esos materiales. Es decir, si voy a elaborar mis artículos de cocina con barro, ¿cuáles pueden ser las consecuencias ambientales de mi fabricación? A lo mejor el uso excesivo de agua, la contaminación mayor en cuanto a mis residuos que voy dejando del barro, el hecho de que casi siempre me tengo que lavar las manos, humedecer la mezcla. Entonces todo eso conlleva que se utilice bastante agua. Era solamente un ejemplo. Ustedes pueden investigar causas que dañan el ambiente, por ejemplo, para la elaboración de la ropa, la elaboración a lo mejor de algún utensilio de caza para cazar animales en ese entonces, qué daños traía al medio ambiente, etc. ¿Alguna duda con alguna pregunta, chicos? Nada, ok. Si no hay preguntas, pueden empezar con la investigación y de todas formas, en lo que ustedes van investigando, si hubiera alguna pregunta, me la pueden hacer, ya sea por chat o me la preguntan de manera directa. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces a trabajar.
Maestra, ya terminé, ya se lo envié. Muy bien, nada más permíteme reviso para que todo esté anexado y esté en orden. Ok, ya tengo la entrega de Aileen y de Josh. Muchas gracias, chicas. Ustedes ya se pueden desconectar si gustan. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Muy bien, chicos, antes de que ya la sesión se cierre, espero las investigaciones de los que hicieron falta el día de hoy antes de las 6 por Classroom para asignarles los puntos correspondientes. Cuídense mucho, chicos, por favor, y nos vemos el día miércoles.
Hasta luego. Nos vemos. Adiós, maestra.